La venganza de los muertos. ¿Cuál es el límite entre la cordura y la irracionalidad? Hoy conoceremos una historia que nos hará comprender lo que la mente humana encierra al respecto. Un par de hermanos tenían desacuerdos por la extraña costumbre de uno de ellos. Se trataba de un joven de extrañas y depravadas costumbres. En cierta ocasión, el hermano menor descubrió algo que le heló la sangre. Su hermano, acompañado de dos amigos, tenía unos bultos extraños. Con asombro, el hermano menor gritó: «¡Es un cadáver, idiota!», le decía a su hermano mayor. Era un chico que quería experimentar sobre traer vida después de la muerte. «¿Quieres callarte?», le respondía, mientras entraba con sus dos amigos, que siempre le servían como cómplices ante cualquier locura. No quería que sus padres se enteraran, así que su camarada se acostó a dormir mientras que sus compinches abrían la otra maleta que contenía el segundo cadáver. Era de una mujer. Había algunos cabellos regados. El polvo era fuerte, así que armaron los cuerpos en el sótano. Sus progenitores le dieron el sótano debido a que nunca lo usaban, así que lo aprovechó para realizar sus experimentos. Cuando tenían los restos listos en las mesas, uno de sus colegas no se sentía bien. Los nervios empezaron a jugarle una mala pasada. «Cálmate, viejo, están muertos, solo míralos», le decía su otro amigo. Aunque intentaron calmarlo, era difícil. Se retiró y quedaron solos ellos dos. Empezó a inyectar una crema que inventó. Luego con pegamento lograron ajustar los huesos para luego aplicar unas ramas que le recomendó un brujo, del cual nadie daba un peso por él. Encendió un par de velas, realizó un círculo de sal alrededor de los pupitres, así que mientras decía las palabras indicadas que le enseñó el hechicero: «Cuerpos del más allá, bienvenidos al mundo mortal, jamás murieron, solo descansaron, se despertarán en 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Las velas se apagaron, quedando una encendida. «Algo pasó aquí», decía con total misterio. «No pasó nada, Esteban». Tenía razón. Esto es una locura. Las velas se apagaron. Fue el viento. «Por Dios, hay mucho viento aquí. ¿Qué esperabas?» ¿Sabes qué, gallina? Estoy cansado de que siempre cuestiones mis métodos. «Me largo, te estás enloqueciendo, amigo. Es mejor que te pudras en el infierno o te vayas a un manicomio. Allá es donde debes estar», le decía antes de cerrar la puerta. La vela seguía encendida, así que después de media hora se aburrió y se fue a su habitación. En su cama pensaba sobre lo que le había salido mal, pero lo que no sabía es que la única vela que quedaba se apagó a las 9 de la noche. Finalmente el sueño le ganó. Mientras tanto, el primer amigo Esteban, que salió huyendo atemorizado, seguía durmiendo tranquilamente, hasta que a las 3 de la mañana escuchó unos golpes que lo hicieron adormecer. Se levantó con mucho cuidado. «Mamá, ¿estás ahí?» «Sí, hijo», se escuchaba una voz muy lejana.
Se levantó de su cama para averiguar qué pasaba. Mientras abría la puerta con mucho cuidado, notó que en el pasillo estaba oscuro, pero se podía notar que no había nadie. «Hijo, estoy aquí», le respondía aquella voz mientras se reía. Su corazón empezó a latir rápidamente cuando giró para ver que sí se trataba de algún truco de su madre. Notó que no había nadie en su cuarto. De repente la puerta se cerró de manera violenta. Del otro lado de la cama escuchó varios golpes hasta que una cama esquelética, una mano huesuda, se apoyaba en el borde de su lecho, mientras notaba como un cráneo lleno de algunos cabellos se hacía ver poco a poco, hasta que empezó a llenarse de carnes su osamenta. Era una noche nada tierna para el chico, que empezó a orinarse del miedo. La cosa frente a él estaba desfigurada. Se podía ver la oscuridad en sus ojos. Los enormes dientes podían notarse. «¿No eres mi hijo, cierto esposo mío?» Cuando el chico giró, detrás de él estaba el otro cadáver, tomándole su cuello y desnucándolo. El sol se asomó en aquella casa. «Hijo, baja a desayunar», le gritaba su madre. Al notar que no le respondía, subió a la habitación. Cuando abrió la puerta, lo encontró con sus extremidades divididas en 6 partes: brazos, piernas, cabeza y torso. Al siguiente día, en los diarios de la ciudad Mapjibaya, la noticia era de primera plana, preocupando al otro amigo que discutió con el anfitrión de los restos. Ambos asistieron a la sepultura de su amigo. Ningún detective daba por construir una historia que diera con el supuesto culpable. Ambos amigos cruzaron miradas. Sabían que se debía hablar, pero sus orgullos no les estaban ayudando. Luego de terminarse el entierro, ambos decidieron acercarse. «Es mucha coincidencia que nuestro amigo Esteban muriera en esas circunstancias, ¿no crees?» «Es extraño. Igual Esteban era demasiado extraño. El único raro eres tú. No estoy para otra discusión. Adiós. Oye, espera, no debí decirte eso. Lo lamento. Trágate tus palabras», le respondía mientras se retiraba. Cuando su amigo llegó a casa, su madrastra le gritaba que le ayudara con los platos sucios. «Después que termines de lavarlos, quiero que laves la ropa y hagas el aseo. ¿Me escuchaste, inútil? Algún día te dejaré en paz, porque si muero, sabrás que quedarás sin pensión, ya que, si me leí la cláusula, si me pasa algo, la pensión iría a una fundación», le respondía en tono de burla y desafiante. «¿Piensas suicidarte?», le decía la mujer jocosamente. «Pues hazlo». Al caer la noche, se estaba leyendo una revista de superhéroes hasta que decidió acostarse a dormir. Después de un par de horas escuchó 6 golpes rápidamente en la puerta. Cuando despertó, miró el reloj de su cuarto. Daban las 3 de la mañana. Recordó la muerte de su amigo Esteban. Cuando intentó desbloquear su teléfono, este no correspondía, al contrario, presentaba fallas. «¿Eres tú, madrastra?» «Soy tu padre», respondía una voz fuerte que le hacía recordar la voz de su papá. «¿Papá?», respondió dejándose llevar por los sentimientos.
De repente, la ventana se abrió lentamente. Cuando volteó para ver, estaba una mano apoyándose. «Ayúdame, hijo», le gritaba aquella voz. Se apresuró y lo ayudó. Era su padre. No aguantó más y lloró de la emoción, sin pensarlo, expresando lo mucho que lo extrañaba. Sintió en sus manos cómo se hundían en la supuesta camisa que traía su padre, tocando la columna. Extrañado apartó un poco y vio la cara descarnada. Sus ojos se extendieron del miedo mientras sus pupilas se dilataban. «¿Qué pasa, hijo? ¿Ya no me parezco a tu padre?» Cuando intentó correr, ese cuerpo cadavérico lo sujetó de su pie. «No, por favor», imploraba de miedo. Frente a él estaba el cadáver de una mujer que con sus dedos esqueléticos le agarró fuertemente su quijada, abriéndole la boca hasta sacarle su lengua. Luego, para proceder a sacar sus dos ojos, sus dos orejas, mientras se desangraba. En ese mismo instante estaba entrando su madrastra. «Inútil, ¿qué es todo ese escándalo?», encontrándose con una escena desgarradora. Estaban los cadáveres viéndola. «¡Oh, por Dios!», gritó de pánico. «¡A ella!». Cuando quería reaccionar, estaba la mujer esquelética enfrente de ella y le sujetó la cabeza para girarla una y otra vez hasta arrancársela y tirarla al piso. Mientras que su esposo, con sus dedos, le insertó fuerte en el pecho del joven para sacarle su corazón y así terminar con su vida. La escena era descrita como aterradora por el editor de la columna del periódico, aunque el chico seguía un poco incrédulo por lo que le pasó a Esteban. «Hijo, sal del sótano, te tengo una mala noticia», le decía su madre, pero este no respondía. «Mamá, apenas termine me dices, estoy muy ocupado». Se concentró tanto en su otro experimento, con una rata que se le hizo de noche. Olvidó qué hora era, así que mientras intentaba mantener el sueño con mucho café, sabía que ya era tarde. Ya no se escuchaban ladridos de ningún perro, tampoco niños jugando en el vecindario. Creyó que ya era hora de dormir. Cuando abrió la puerta del subterráneo, había un periódico en la orilla. Al tomarlo notó que su otro amigo murió de manera cruel. Esto sí lo asustó. Cuando alzó su mirada había una extraña cosa en el fondo, que intentó correr hacia él, pero de inmediato reaccionó, ingresando al sótano y asegurando la puerta. «¡Auxilio, mamá! ¡Papá!». Del pánico pisó mal, al grado que resbaló de la escalera cayendo al suelo. Estaban los dos cadáveres frente a él. «Solo necesitamos 4 partes de ti. Es la maldición que trajiste por habernos traído a la vida». «¿4 partes de mí?», respondió con voz muy quebrantada. «Terminemos esto». El chico, antes de morir, notó cómo eran las 3 de la mañana. Sus padres despertaron, pero su progenitora, al notar que no se encontraba en su cuarto, se dirigió al sótano. La puerta, que siempre permanecía encerrada, esta vez se encontraba abierta. Mientras bajaban las escaleras, vio a su hijo desangrándose y desmayado en el piso. Le faltaban sus pies y manos. También notó lo que había en la mesa.
Aunque demoró meses en recuperarse, sus padres estaban decepcionados de su hijo. Mamá, papá, ¿por qué no siento mis manos y piernas? Hijo, ¿por qué tenías esas cosas que le pertenecen al cementerio? Mamá, fue una equivocación. ¿Todavía te atreves a mentirnos?, le gritaba su padre. Todos dicen que te volviste loco. Incluso las enfermeras dicen que gritabas mientras soñabas, le decía su madre con una mirada de tristeza. Mamá, no estoy loco, debes de creerme, por favor. Aunque fue llevado a casa, preguntó sobre el sótano, pero su hermano mayor lo remodeló y lo está usando para un negocio de distribución de mercancías para aseo. Pero si quería saber qué pasó con los cadáveres, si fueron llevados de vuelta al cementerio, así que aprovechó que su madre le daba el desayuno en la boca para preguntarle, mamá, ¿qué pasó con los cadáveres que había en la mesa? Había un solo cadáver, hijo, y era de una mujer. ¿Por qué hablas en plural? ¿Acaso antes sacaste más cadáveres? No es posible, mamá, había 2 cadáveres. Hijo, lo lamento, pero la enfermera me dijo que tengo que dejar que te recuperes. Te amo, hijo, le dijo su madre dándole un beso en la mejilla. Mamá, no estoy loco. Su madre se retiró dejándolo solo en la habitación. Al caer la noche se preguntó sobre qué pasó con el otro cadáver o el esposo. Eran las 9 de la noche. Recordó que esa fue la hora en que terminó el ritual, sintiendo mucho frío en su cuarto y un breve viento entrando por la ventana del segundo piso, que siempre su madre dejaba abierto. Su corazón latía con más fuerza. ¿Eres tú? ¿Qué pasó con tu esposa? Lo lamento tanto, amigo. Hola, Antonio, mi esposa descansó, pero yo decidí escapar para divertirnos mucho, le decía el cadavérico mientras se acercaba poco a poco a él. Su madre todas las noches escuchaba alaridos constantes, tanto que decidieron internarlo en el manicomio, ya que no dejaba dormir a los vecinos, también debido a los cortes que se hacían en el rostro y en el cuerpo. Creían que se lo hacía con algo o se tiraba de la cama, pero nadie sabía que era el cadáver que lo seguía todas las noches. Gracias al poder que le dio el señor del inframundo, las 2 partes que le faltaron quitarle se dividieron por muchos años. Según la maldición, la misión es hacerlo sufrir cada noche, entre las 9 de la noche y las 3 de la madrugada, para que pague el desafío que hizo. Así, a través de esa cobranza de el atrevimiento que tuvo, provocaban los gritos de Antonio, acompañado de otros locos en los pasillos del hospital psiquiátrico. Fin de la historia. Gracias por su preferencia. Que la pasen excelente.